El fin de semana pasado tuvimos las conferencias de la iglesia de la que somos parte, nuestra comunidad, la iglesia de Suances. Esas son las conferencias que tuvimos, que las podéis escuchar en el canal de YouTube de Iglesia Evangélica en Suances. Suances es un barrio de Madrid, para los que no conozcáis un poco eh, la ciudad. Es un barrio de Madrid que estamos al lado de los estudios del Hormiguero. Los martes, cuando salimos de la reunión de oración, ahí están todos los fans de Pablo Motos. El título de las conferencias, como podéis ver en estas magníficas capturas que ha hecho aquí el querido Andy Wickham, que es el que está, el artista detrás de todo esto, es discípulos en todas las áreas de la vida. Discípulos en todas las áreas de la vida. Y el conferenciante ha sido nuestro querido Jaume Llenas, que venía de Seúl, Corea, donde, si habéis leído en Protestante Digital, hubo un congreso que yo creo que ha sido decisivo y que será decisivo por lo que él ha compartido. Aquí podéis ver a Jaume haciendo su fantástica exposición desarrollada en 3 temas. No no he oído a nadie decir las cosas que él ha dicho. Quizás a Tim Keller. En algunos de sus libros ha llegado a hacer análisis, pero con todos mis respetos a nuestro queridísimo Tim Keller, creo que la exposición que Jaume ha hecho ha sido muy brillante. Fijaos cómo comenzaba la exposición. Comenzaba diciendo: no le pidas a un pez que te defina qué es el agua. ¿Por qué? Porque el pez no percibe el agua. El pez vive inmerso en el agua. No le pidas a un cristiano evangélico de Occidente que te defina qué es el consumismo. ¿Por qué? Porque vivimos inmersos en el consumismo. No lo percibimos. Y no solo nuestra sociedad vive inmersa en el consumismo, nosotros vivimos inmersos en el consumismo. Es triste pensar esto. Él definía el consumismo. No voy a haceros un resumen de las charlas, sí quiero hacer algunas reflexiones que me estoy haciendo cuando ya ha pasado una semana y sigo dándole vueltas y centrifugando todo lo que Jaume ha dicho. Él define el consumismo como un estado de continua insatisfacción. Es decir, cuando consigues tener algo que deseabas, ahora estás insatisfecho deseando lo siguiente, ¿no? Él lo llamaba el efecto Apple, aunque no mencionaba al fabricante de ordenadores. Esto me recuerda a Bender, el robot de Futurama, que decía: no puedo morir, todavía hay demasiadas cosas que no poseo. Es el consumismo. Y el consumismo no es solo el asunto material. El consumismo también ha conseguido hacer que la Iglesia sea un objeto de consumo. Porque, estas son palabras de él, más o menos, no quiero enturbiar las conferencias, yo lo que te animo es a que dejes de ver este vídeo y te pongas a ver las 3 conferencias, a escuchar las conferencias de Jaume con lápiz y papel y que las vuelvas a escuchar. La gran amenaza para la Iglesia hoy en día no es la agenda LGTB, el aborto o el divorcio. La gran amenaza hoy en día para una iglesia local es la iglesia local que está enfrente o en 2 barrios más allá. Porque el cristianismo consumista de hoy en día no busca lo que él puede hacer por la iglesia, sino lo que la iglesia puede darle. Y entonces él va a seleccionar la iglesia en función de criterios. Actividades con jóvenes, o escuela dominical, o matrimonios jóvenes, buscando, ¿no? Lo que pasa es que la iglesia no ha sido diseñada por Dios así. La iglesia ha sido diseñada como capacitadora de los creyentes
para llevar a cabo la obra del ministerio, perfeccionando a los santos, perfeccionando a los creyentes a través de pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha hecho pensar mucho y tengo aquí algunas notas que he tomado después de tener una conversación con mi querido amigo Josué, a quien mando un saludo. Él decía una cosa hablando de el diseño de nuestras ciudades, ¿no? Decía, mirad, eh, antes en las ciudades, una ciudad medieval, el centro de la ciudad era la catedral. Ahora es el estadio o el centro comercial. Porque los centros comerciales son los nuevos templos. Yo recuerdo Tim Keller en un libro que decía que los nuevos templos son los gimnasios y las oficinas. Pero creo que Jaume es un poquito más certero al decir que son los centros comerciales. En Estados Unidos hoy en día están un poco más de capa caída gracias a Amazon, pero son los centros comerciales y los estadios los que ocupan ese lugar que antes ocupaban las catedrales. Interesante. Yo me hago otra reflexión, ¿no? Otra reflexión a tenor también de otra cosa que leí, y es la propia disposición de las iglesias. Una iglesia reformada histórica tenía el púlpito como la zona principal. El púlpito estaba ahí puesto, a veces en una escalera de caracol y ahí en alto para que todo el mundo escuchara claramente la predicación de la palabra de Dios, porque la predicación de la palabra de Dios era esencial. Hoy en día el púlpito no es esencial. Hemos querido que el púlpito sea lo más invisible, lo más recogido posible, porque ahora nuestras iglesias, digamos, lo que llaman el escenario, y de hecho le llamamos así el escenario, la plataforma donde están los músicos, tiene una gran importancia. Yo no estoy haciendo ahora ninguna crítica, solo estoy describiendo un hecho fehaciente. No estoy diciendo que no necesitemos la alabanza, gracias a Dios por la alabanza y gracias por el trabajo tan sacrificado que hacen nuestros hermanos en la alabanza, poniendo empeño, horas, dedicación para el Señor. No estoy criticándolo en absoluto, estoy simplemente haciendo un análisis histórico, ¿no? Hemos pasado de el púlpito, era un pulpitazo enorme, grande, visible, ahora los músicos y, pues ganan espacio ahí, ¿no? Es más, en muchas iglesias el tiempo de predicación se reduce. Ha pasado de ser una hora, en algunas iglesias incluso más, a ser 30 minutos. Algunos les dicen que 30 minutos y luego predican 40 minutos, no miro a nadie, no me miro a mí mismo. Pero hemos reducido el tiempo de predicación, mientras que hay incluso algunas iglesias pues no tienen problema en extender el tiempo de adoración o alabanza, como queráis llamarlo. Ha cambiado la disposición. En las asambleas de hermanos, que es el movimiento al que pertenezco, nosotros preferimos llamarle movimiento más que denominación, porque no somos una denominación. Las iglesias tradicionales de hermanos, estaba la mesa en el centro, eran iglesias no demasiado grandes, por lo menos las españolas, ya no digo Argentina, es otro mundo, son mucho más numerosas, pero la mesa estaba en el centro y alrededor de la mesa estaban las sillas y los hermanos participaban en el tiempo libre compartiendo la palabra, una oración, un canto, una oración, un himno, etcétera, ¿no? Ahora la disposición de muchas iglesias de hermanos, entre las cuales nos encontramos, es el escenario y todos mirando como un auditorio hacia el escenario donde está el púlpito, donde están músicos y los instrumentos. ¿Esto es algo digno de analizar? Sí. Porque muchas veces queremos pensar que nosotros estamos más allá, ¿no? Esta es la parte del orgullo cultural que tenemos todo, ¿no? Es decir, que nosotros no somos víctimas de nuestro siglo, ni nos hemos dejado influenciar por las modas, ni las tendencias de ahora, ni los estilos de ahora. Una parte de la charla de Jaume que me conmovió bastante, y es que él conoció a chicas que habían sido secuestradas por Boko Haram
Estas chicas con muy poco conocimiento de Dios, estando secuestradas por la milicia de Boko Haram, fundamentalistas islámicos, les decían a estas chicas, mira, esto puede terminar ahora si simplemente te haces musulmana. Te haces musulmana, se acabó. Se acabó la pesadilla, eres libre. Y muchas veces nosotros juzgamos con superioridad a esta gente porque tienen una fe superficial, porque tienen grandes lagunas teológicas, pero Jesús es más valioso que su libertad. Jesús es más valioso que dejar de sufrir. Y yo tengo que reconocer, como víctima también de mi cultura, que en nuestro cristianismo hoy también valoramos mucho el conocimiento, ¿no? Una persona espiritual es una persona con mucho conocimiento, buen orador, buen expositor, ha escrito libros, es elocuente, es elocuente. Si encima a la hora de predicar es capaz de tocar emociones, ni te digo, pero, y hablo en términos generales, sí miramos con cierta superioridad a estos cristianos que no se han leído un libro, que no conocen muy bien la Biblia, que no saben doctrina como nosotros sabemos. Pero ojo, qué lección de vida nos dan, qué lección de fe, de espiritualidad y de ser un discípulo de Jesús. Decía antes, ¿no?, que una muestra de nuestro consumismo cristiano es transformar a la iglesia en un producto de consumo, ¿no? Y que la amenaza para la iglesia de hoy no es el divorcio o otras cuestiones, o la agenda LGTB o el aborto, sino la otra iglesia. ¿Qué iglesia cumple con mis expectativas? Esto es interesante para pensar. Pues os digo una cosa, y en el caso de Swances, nosotros hemos sido la típica iglesia que ha recibido a mucha gente de otras iglesias. No es lo ideal, pero cada caso es un mundo. Preferimos crecer por conversiones, no por adhesiones. Pero después de la pandemia, muchas iglesias pequeñas han sufrido muchísimo porque a lo mejor no tuvieron los recursos para tener cultos online, o a lo mejor fueron el momento que muchos aprovecharon para cambiar de iglesia a una iglesia que les ofrecía más, mientras que la iglesia pequeña pues no podía ofrecerles más. ¿Esto es triste? Esto es triste, pero es así. Y claro, lo que plantea Jaume es que la iglesia debe ser capacitadora. No debe ser un escenario o un teatro de emociones que te satisfaga, que te llene, que te provea de relaciones sociales, que atienda a cada miembro de tu familia, sino que te rete, te capacite para llevar a cabo el ministerio. Esto es muy importante. Yo creo que hay una necesidad real, y ya me vais a permitir algunas reflexiones que me hago, y es que hay un problema que tenemos las iglesias de ahora que no tenían las iglesias del primer siglo, y es el tamaño de las ciudades. Antes, leemos en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Se habla de la iglesia en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea. ¿Por qué? Porque había una iglesia en cada ciudad. No había 3 iglesias ni 30 iglesias. Había una iglesia. Hoy en día las ciudades han aumentado y quizá tener una sola iglesia sería complicado. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces esas iglesias compiten unas con otras. Esto es un problema a nivel práctico, por ejemplo, en cuestiones de disciplina eclesial. Por ejemplo, nosotros hemos recibido gente que iban a ser puestos en disciplina en su iglesia por
llevar una vida incoherente y antes de que fueran reprendidos, pidieron la membresía en nuestra iglesia. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que lo que ocurre es que nosotros siempre contactamos con la iglesia de origen y los pastores de la iglesia de origen. Pero fijaos, esto a lo mejor en el primer siglo no ocurría, porque había una iglesia en esta ciudad. O sea, o te cambiabas de ciudad, pero no te podías cambiar de iglesia. Esto ocurre hoy y es un problema en el que las iglesias somos parte del problema y podríamos ser parte de la solución. Yo creo que buena parte de la solución sería colaborar entre iglesias. Por ejemplo, mi iglesia no tiene un programa de jóvenes. Nosotros durante un tiempo, nosotros somos fruto de la unión de dos iglesias. La iglesia de la que yo era parte no teníamos un programa de jóvenes ni jóvenes suficientes. Por lo tanto, decidimos tener reuniones de jóvenes con nuestra iglesia madre, que tenía más jóvenes y liderazgo y más posibilidades. Así que nuestros jóvenes iban con los jóvenes de nuestra iglesia madre. La colaboración es la solución al problema que estamos creando entre nosotros. Y claro, ahí las iglesias necesitamos hacer un esfuerzo para romper barreras entre nosotros. Esto es muy, muy importante. Muy importante. Hay otra cosa, estoy aquí leyendo mis notas, reflexionando acerca de estas charlas. Pienso en una espiritualidad consumista. Esto me parece digno de tener en cuenta. ¿Qué es una espiritualidad consumista? Una espiritualidad consumista es una espiritualidad individualista, donde el centro de mi vida espiritual soy yo y no la comunidad. Esto lo entienden mejor en Asia y en África que en Occidente. El consumismo es un fenómeno individualista, no colectivo. Y un problema que tenemos nosotros, los cristianos occidentales, es que la espiritualidad es individualista. Gente que le preguntas, oye, ¿por qué no te estás reuniendo en la iglesia? ¿Cómo estás espiritualmente? Estoy muy bien. Veo predicaciones por internet, leo la Biblia en casa, oro, estoy con el Señor, estoy muy bien. Con los cristianos no puedo vivirlos, estoy peleado con todos, pero espiritualmente estoy muy bien. Claro, bíblicamente la pregunta es, ¿eso es posible? ¿Es posible tener una vida cristiana saludable separada de la comunidad? La respuesta de la Biblia es no, no es posible bajo ningún concepto. El cristianismo se vive en comunidad o no se vive o no es cristianismo. Si tú dices que amas mucho a los hermanos pero no puedes ni verlos, tu religión es vana. Si tú dices que amas mucho a los hermanos pero no visitas a los huérfanos y las viudas, es decir, no haces misericordia con los hermanos, tu religión es vacía, es una columna de humo. Está hueca por dentro, está muerta por dentro. Cristianismo o es una fe que se vive en comunidad o no es fe. Y eso implica dar cuentas, eso implica amar y eso implica dificultad. La dificultad de amar a gente que es diferente a nosotros, la necesidad de sufrir a gente que son causa de sufrimiento, porque todos lo somos en algún momento de nuestra vida. Pues ese cristianismo individualista me preocupa. También me preocupa el mal uso que hacemos de la Biblia. Esto ya no lo dijo, no es algo que dijera Jaume, son reflexiones que me estoy yendo por otros lados, ¿no? Estoy reflexionando sobre esa especie de cristianismo consumista. Usamos mal la Biblia porque la subjetivizamos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú utilizas la Biblia con una interpretación personal de lo que me dice a mí, te estás cargando la Biblia. Él decía una cosa muy interesante y es que usamos la Biblia como un libro de versículos respuesta, ¿no? Cuando realmente lo que tendríamos que hacer es esforzarnos por entender la Biblia en su conjunto y tener una cosmovisión bíblica. Muy interesante. Claro, el cristianismo consumista le gusta simplificar las respuestas.
Así no, o un versiculito aislado de los demás. Pero nuestro trabajo como cristianos es tener un conocimiento profundo y completo de la Biblia, para pensar bíblicamente y pensar como Dios piensa, no una frase, o no reducir el cristianismo a una frasecita aislada. Esto es preocupante. También pensar que la Biblia es un libro mágico. Esto que estoy diciendo puede ser muy mal interpretado, pero la Biblia no es un libro mágico. La Biblia es un libro sobrenatural. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La Biblia es un libro sobrenatural, revelado e inspirado por Dios, inerrante y autoritativo. Punto. Pero claro, reducir la espiritualidad a abrir la Biblia al azar, encontrar una cosa, o utilizar versículos bíblicos como frases mágicas que te curan la tristeza y alivian tu conciencia, entendedme bien lo que quiero decir. No estoy diciendo que la palabra de Dios no tenga poder para que un versículo te lleve a la presencia de Dios o te lleve a un conocimiento más profundo de Dios. No estoy diciendo eso. Un solo versículo te puede llevar a nacer de nuevo por la acción del Espíritu Santo. El problema está en reducirlo a recetas, a frasecitas, a memes. Ese es el problema. El subjetivismo. También es un problema el Dios me ha dicho. O voy a consultar con Dios. Cada vez tengo más problemas con esa dichosa frase. Que Dios me dijo. ¿Cómo que Dios te dijo? ¿Dios te dijo audiblemente? No. Cuando alguien dice Dios me dijo, no escucho voces. Cuando alguien dice Dios me dijo es tengo un sentir dentro de mí que me empuja en cierta dirección. Eso es muy peligroso. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Pero estoy terminando de leer el libro de Ezequiel y el libro de Ezequiel habla continuamente de esos falsos profetas que dicen Jehová o el Señor habló. El Señor habló, el Señor me dijo, pero el Señor no habló contigo. Y utilizamos con mucha ligereza la expresión Dios me ha dicho. Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro. No, Dios no te ha dicho nada. Tú crees que Dios te ha dicho, tú has tenido un sentir, una especie de intimidad especial, un deseo, pero cuidado con eso. Decía, no me acuerdo quién, que la afirmación Dios me ha dicho es el final de cualquier discusión. Claro, si al final la autoridad definitiva no es la Biblia, sino es que Dios me ha dicho esto, pues ya está. No voy a esforzarme por entender lo que dice la Biblia, no voy a esforzarme por estudiar la Biblia, no voy a esforzarme por entender el contexto de la Biblia, el sentido inmediato y contextual de la Biblia y la visión general, el gran panorama bíblico que ha sido revelado en los 66 libros de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y todo se va al garete por un Dios me ha dicho. Esa no es la intención de la Biblia, ni es el cristianismo bíblico ni la fe de Jesús. Es un problema. Suena espiritual, pero no lo es. A veces nos gustan respuestas sencillas a problemas complejos. Y no siempre las respuestas son sencillas a problemas complejos. No siempre las líneas rojas, por cierto, la tercera charla de Jauma me encantó. El sonido está regular, pero lo vamos a mejorar. Pero se entiende bien, se puede seguir bien. En la tercera charla hablaba de Daniel, ¿no? El primer capítulo de Daniel y hablo de, bueno, algunos episodios más de la vida de Daniel. ¿Dónde están las líneas rojas? El por aquí no paso. ¿Qué es lícito para un creyente y no? ¿Cuál es la relación del creyente de en el mundo pero no ser parte del mundo? Vaya temazo que Jaume desarrolla con mucha claridad. Ahora, dentro de la claridad que lo desarrolla, no es simplista. Y bueno, y aquí no me voy a meter, quizá eso sea tema para otro vídeo. Pero sí, te dejo con esa pregunta. ¿Eres capaz de ver el agua? ¿Eres capaz de ver el consumismo, que es el agua que empapa toda nuestra sociedad occidental? El consumismo que nos enferma y que no solo ha penetrado en nuestras mentes y en nuestras conciencias y en nuestra alma,
sino también en nuestras iglesias y en la forma en la que vemos el cristianismo, el ministerio, la vida espiritual. Hemos venido a perder la vida y el precio del discipulado es la cruz. Y yo creo que tenemos que recuperar eso, entender que la vida cristiana no es un spa para creyentes, para gozarnos, disfrutar, aunque hay mucho disfrute en la vida cristiana, sino es un campo de batalla donde venimos con una misión, a cumplir la misión, y la misión es más importante que nosotros. Hacer discípulos, conocer a Dios, vivir vidas dignas del Evangelio y dar a conocer ese Evangelio. Esa es la meta. Y si sacrificamos nuestra felicidad por vivir para el Evangelio, bendito sea. Creo que era C.S. Lewis el que decía que si tú buscas la felicidad como un fin en sí mismo, no encontrarás la felicidad y además te perderás la verdad. Pero si buscas la verdad, encontrarás la verdad y la felicidad. Creo que el cristianismo consumista no dice hágase tu voluntad, sino Señor, bendice mis sueños, bendice mis metas. Busca la felicidad por encima de todo. Quizá por eso muchos se decepcionan con el matrimonio, porque, como decía Keller, y como han dicho otros antes que Keller, el propósito del matrimonio no es la felicidad, sino la santidad. Ayudarnos el uno al otro a conocer a Dios, a reflejar a Dios. Y buscamos la felicidad personal y nos decepcionamos. Como buscamos la felicidad personal, nos decepcionamos con la iglesia, con Dios, con el matrimonio, con la vida cristiana, con la Biblia, con todo. Y esa es nuestra condena, pero la solución es volver al discipulado. Os animo a escuchar las charlas de Jaume, ahí las tenéis en nuestro canal en Iglesia Cristiana Evangélica en Suances. Pues un saludo a todos y bendiciones. Que el Señor os bendiga.